Bueno, muchas gracias, Andrés. Levantás tanto la vara que después viste por ahí. No, pero es que por suerte lo que se anuncia es así, es bueno. Bueno. Vamos a seguir un poquitito con el tema de la reforma laboral, que tanto nos preocupa, en definitiva, sin saber bien de qué se trata, pero bueno, uno en su vorágine cotidiana y en ese deseo de estar siempre informado, sobre todo en el área de expertise que le compete, voy a hacer un editorial que tiene que ver con las fuentes del derecho del trabajo. Ustedes dirán, ¿de qué va a hablar? Justo hablábamos de la fuente que ponían las patas en el 45 cuando lo fueron al 17 de octubre. Bueno, estas son fuentes del derecho. Vamos a hablar de la fuente del derecho y lo vamos a vincular con los que muchos no deben conocer de qué se trata, que es un convenio colectivo de trabajo. Y lo voy a tratar, además de relacionar con un programa en una de las señales más vistas en la Argentina, en señales de cable. Estoy hablando, ¿puedo decir de quién? Sí, pero por supuesto de que TN sí. Y el programa Dos Voces de Marcelo Bonelli y otro periodista, que convocaran a varias personas para hablar sobre la reforma laboral. Entre las personas que convocaron, te cuento, Andrés, para que vayamos viendo, convocaron a Julián de Diego, que es un doctrinario, viste, que escribe en materia de derecho laboral, que viste, algunos lo tienen como una eminencia. Yo mucho no comulgo con sus ideas y con sus opiniones sobre nuestra área de expertise, pero lo respeto como respeto a cualquier persona que escribe un manual, un tratado sobre alguna materia en particular. Lo respeto, aunque desde ya anticipo que no comparto la mayoría de los criterios que él asume. Es más, Julián de Diego es el abogado freelance, según él, que está colaborando en la cocina de la reforma laboral esta que aparentemente se viene ahora, que adelantó, aprovecho para decirle a nuestra audiencia, que va a ser tratada en sesiones extraordinarias, pero en febrero, no a partir del 15 de diciembre como se pensaba. Aparentemente se va a empezar a tratar en febrero y aparentemente el proyecto, la idea que tiene el gobierno es de ingresarlo por senadores y no por diputados. Así que vamos a ver. Pero bueno, hizo algunos adelantos Julián de Diego y abrió el debate. Entre los que estaban invitados, además de Julián de Diego, estaba un economista que es diputado, que es Martín Tetaz. Lo tenés, sí, más o menos. Pero por supuesto que sí. Martín Tetaz. Había un diputado de La Libertad Avanza también, Nahuel Quintar, que yo no lo conocía, lo conocí en este video que vi en realidad de YouTube. Estaba Dante Camaño, que es el sindicalista de gastronómicos que le está peleando la Secretaría General a Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, el famoso Luis que dijo, ¿no es cierto?, si dejamos de robar 2 años. 2 años, sí. Bueno, ese señor que después iba a los programas de ahí animales sueltos y decía barbaridades también adelante todo el mundo, nunca pasa nada en este país, es increíble, no sé si te acordás. Bueno, de Barrio Nuevo, pero cómo no, sí. Iba con su campera negra, sí, histórico. No, una vez dijo que a uno de los testigos lo tuvo encerrado como 6 meses para ir a declarar en contra de no sé quién, qué sé yo, en el programa de televisión. Bueno, no importa. Y por último, Jorge Sola, que es uno de los actuales triunviros de la CGT, que en realidad es el secretario, en sus orígenes, el secretario general del Sindicato de Seguros. Toda esa gente, imagínate, en una hora tuvieron un nivel de participación bastante escueto, pero escuché desde el punto de vista de la información que venimos hablando nosotros, no de la opinión, de la información, barbaridades, de diputados, no sé, no quiero decir barbaridades de mi colega, porque vuelvo a repetir, lo respeto, pero dijo algunas cosas en las que realmente se fue de foco, no son correctas, y un poco la vamos a analizar ahora. Pero para poder analizar todo esto, vamos a tener que hablar de la fuente del derecho.
¿Viste? Ahí a tener que poner en docente universitario de la Facultad de Derecho y les voy a contar simplemente qué son las fuentes del derecho, para que se entiendan. Son los instrumentos de donde surgen derechos y obligaciones. Esa es una fuente del derecho. Entonces vos tenés que, por ejemplo, muchos dicen la fuente del derecho es la ley. ¿Viste? Y en los exámenes nos repiten la ley, la costumbre, la jurisprudencia, pim, pim, pim. Bueno, y vos le decís, ¿y el contrato? El contrato es una fuente del derecho, genera derechos y obligaciones para la parte que el firmante, pero no deja de ser una fuente del derecho. Un convenio de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cuando es ratificado por el país, es una fuente del derecho que pone derechos y obligaciones. Una resolución ministerial del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich es una fuente del derecho, porque surgen de ahí derechos y obligaciones. Esos derechos y esas obligaciones de esas fuentes que surgen tienen jerarquía. O sea, por ejemplo, si la Constitución Nacional determina una obligación para el Estado la tiene que, en principio, debería cumplirla. Si no la cumple, está en una ilegalidad. Ahora, si una ley va en contra de las disposiciones de la Constitución, ¿eso qué pasa? Y bueno, es inconstitucional. Entonces hay un ordenamiento jurídico integral que son el sistema de fuentes y su jerarquía. Cuando en el derecho del trabajo se dice que va a haber una modificación a través de una ley, peor cuando lo hicieron por DNU 7023, pero por ley, esa ley, por más que surja del Congreso, con todos los procedimientos que establece la Constitución, tiene que respetar la Constitución Nacional. Y hoy, después de la reforma del 94, la Constitución Nacional no solamente tiene que respetar la Constitución Nacional, sino los tratados internacionales con la misma jerarquía, artículo 75, inciso 22. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ordenamiento jurídico general tiene estas características. Ni hablar el ordenamiento jurídico particular del derecho del trabajo. Porque como te contó Jorge el otro día, Jorgito Galeano, al que aprovecho para mandarle un abrazo, y a Carla Ayusiano también, que te cuento que aprobaron la tesis para recibirse de abogado. Pero qué bueno, una felicitación y un abrazo para ambos. El 23 vamos a estar ahí para apoyarlo, que si Dios quiere se reciben. Un beso. Él te habló de la hiposuficiencia negocial del trabajador. Bueno, el derecho del trabajo tiene esta característica que es trascendental y que todo el ordenamiento jurídico laboral gira alrededor de eso, que tiene que ver con que el trabajador, en el contrato de trabajo, que es el instrumento que regula los derechos y obligaciones individuales entre el trabajador y el empleador, no está en pie de igualdad para negociar. Entonces, la ley, en un sentido más amplio, el ordenamiento jurídico laboral, la Constitución, los tratados internacionales, los convenios de la OIT, todas las normas de jerarquía superior lo que hacen es protegerlo. Protegerlo no significa que siempre va a tener razón ante un conflicto laboral, ¿no es cierto? Pero sí la idea, desde el punto de vista del ordenamiento de la fuente, es que el trabajador tiene una protección para equiparar ese desequilibrio que es la hiposuficiencia negocial que acabamos de mencionar. Entonces, en primer lugar, para entender lo que son las fuentes del derecho del trabajo, tenemos que visualizar que está la Constitución Nacional, artículo 14 bis, pero además todos los tratados internacionales de derechos humanos que protegen al trabajador dependiente. Es más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su doctrina desde el año 2004, dice que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional y convencional. Por lo tanto, todas las normas inferiores que regulen derechos y obligaciones de los trabajadores dependientes tienen que ir en sintonía con esto que en general acabamos de mencionar. Ahora bien, todo eso que mencionamos, en principio, dejando de lado el contrato de trabajo, la ley, la Constitución, los tratados internacionales, los convenios de la OIT, son normas que las denominamos heterónomas, es decir, que no son normas que surgen derechos y obligaciones de la parte
que acuerdan a través de su autonomía de la voluntad. Hay normas heterónomas y normas autónomas, autónomas en el sentido de autonomía. ¿Me explico hasta acá? ¿Vamos bien, Andrés? Vamos muy bien. ¿Vamos bien, Facu? Yo vengo tomando nota arduamente, sí. Facu dice que sí, pero no está muy seguro. Bueno, no me da bolilla. No, pero estábamos en las normas heterónomas y autónomas. Bueno, desde el punto de vista del derecho del trabajo, hay dos tipos de normas autónomas. El contrato de trabajo, que es el ejercicio de la autonomía entre el trabajador y el empleador. Ahí se ponen de acuerdo trabajador y empleador, ahora vamos a ver con qué característica. Y la otra norma autónoma, por excelencia y a la que más trascendencia se le debería dar, es el convenio colectivo de trabajo. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? El convenio colectivo de trabajo, vuelvo a repetir, es una norma autónoma. ¿Y quiénes ejercen esa autonomía? Los que celebran el convenio. ¿Y quiénes celebran un convenio colectivo en el ejercicio de su autonomía? El sindicato, la asociación sindical, en nuestro país con personería gremial, no voy a entrar en tecnicismo, pero el sindicato que representa a una de las partes que son los trabajadores, ¿de quién? De un sector de empresas cuya actividad es la metalúrgica, el sector de los empleados públicos, ahí lo tenés ATE, el sector de empleados de comercio, de gastronómico. El sindicato del sector representa a los trabajadores de ese sector. Y por el otro lado, ¿quién va a ser el que celebre? Bueno, una asociación de empleadores, por ejemplo, la UOM puede celebrar un convenio colectivo de trabajo con la Unión Industrial Argentina. ¿Ok? Ese sería un contrato de actividad, dirigida a una actividad determinada. ¿Ok? Por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo de la UOM es la actividad de la empresa metalúrgica, pero además están divididos por ramas. La rama, incluso por territorios. La rama, qué sé yo, de fabricantes de la automotriz ahora está en Esmata, pero ponele de fábrica de bicicleta, de motocicleta, por el otro lado, no sé, la rama de electrodoméstico, siempre que tenga la actividad metalúrgica la empresa, pero por distintas ramas. Esto es más complejo ya, ¿viste? Ya vamos diciendo que la autonomía es sectorial y dentro de lo sectorial con matices, es decir, más divisiones todavía. Y después, ¿qué pasa con todas estas normas? Norma heterónoma, norma autónoma, convenio colectivo de trabajo, norma autónoma, contrato. Bueno, funcionan para proteger al trabajador a través de lo que se denomina el efecto cascada. Es decir, en el contrato de trabajo hay autonomía de la voluntad, pero no es legal, es nulo pactar condiciones en el contrato en forma individual menos beneficiosas para los trabajadores y los derechos que le da el convenio. Si un convenio colectivo de trabajo determina que el salario básico de convenio de un operario clase A del convenio de la UOM es 1 millón de pesos, entre el empleador y el trabajador, si se ponen de acuerdo a través del ejercicio de su autonomía contractual, que la remuneración del trabajador va a ser de 900.000 pesos, ese acuerdo del contrato individual es nulo y se aplica de pleno derecho el convenio colectivo. Lo mismo pasa con la ley. Si el convenio colectivo de trabajo determina un salario básico de convenio por debajo del salario mínimo vital y móvil, que son 390.000 pesos hoy, supongamos que un convenio dice, bueno, para la actividad, no sé, de empleado de comercio, vendedor clase A, la remuneración convencional es de 300.000. Eso es nulo, de nulidad absoluta, porque es inferior al mínimo que establece la ley. Y alrededor de esto funciona todo el derecho al trabajo. Entonces, cuando vayan a hacer una reforma laboral, si todas estas cosas no se tienen en cuenta, va a haber litigiosidad, va a haber conflicto. Pero el conflicto no va a surgir de los hechos, sino del derecho.
Entonces los abogados laboralistas van a ir y le van a decir, señor juez, mire, esta norma laboral que fue dictada por el Congreso a través de los procedimientos que establece de la Constitución es nula. ¿Por qué? Porque determina cosas que son menos beneficiosas para el trabajador de lo que eran antes. Y por lo tanto va a haber litigiosidad. ¿Y qué pasa si hay litigiosidad? Y bueno, los inversores, las empresas que tienen que venir a invertir, rajan. ¿Ok? Con respecto a lo que se dijo en ese programa, algunas cuestiones. Por ejemplo, el sindicalista Camaño, Dante Camaño, del Sindicato Gastronómico, dice que en la Argentina se hacen leyes en general en vez de ser en particular. Y lógico, la ley es general y abstracta, la ley en un sentido amplio. No es para cada sector en particular. La ley es para todos igual y trata de equiparar mínimos para que el trabajador no sea negreado, para que se entienda. Plantea mínimos y después queda la ley, la posibilidad y la disponibilidad colectiva para cada uno de los sectores, a su vez divididos en ramas, como pasa con los convenios de la UOM, no solamente el sector UOM, sino las ramas, por sectores, por territorio. Hay un convenio, creo, de UOM para Tierra del Fuego. Entonces, todo eso da la posibilidad de renegociarse y retratarse a través de los convenios colectivos de trabajo a donde están los actores que participan en la cotidianeidad de ese sector de trabajo dependiente. O sea, que esto está cubierto. Yo lo escuchaba también decir por ejemplo, a Julián de Diego, lo de la remuneración dinámica, que es una de las cosas que quieren promover dentro de la reforma, salario dinámico. El salario dinámico ya está vigente. Lo que pasa es que no es conveniente imponerlo por ley en forma general y abstracta, sino que lo que tienen que hacer sindicatos y empleadores ponerse de acuerdo para poner un premio de productividad garantizando un salario básico de garantía. Es decir, el salario básico para todos los trabajadores de esta categoría es 10. El que trabaja más puede cobrar X más por su productividad. Pero eso se tiene que negociar dentro de la autonomía colectiva. Se debe, digo yo, no se impone por ley. ¿Me explico? Bueno, otra cosa que se decía, y bueno, mientras tengamos esta norma rígida, la ley de contrato de trabajo, esto lo decía de Diego, es del año 1975, Julián, me extraña. Traje acá algunas anotaciones. La ley 2744, tomo ordenado por el decreto 390 del 76 y del 76. Fíjate, André. Tiene sus años, digamos. Pero fíjate, esta ley fue recontra modificada por leyes del año 2010, 2004, 1996, 1991, 2008, 2016, 2006, 1995, 2020. Por ejemplo, viste que hablan que la ley de... ¿Cómo? Por ejemplo, ahora surgió el teletrabajo. Sí. Y que nadie sabe que en el título 2, en el título 3, capítulo 6, ya está incorporado el teletrabajo a la ley de contrato de trabajo, se agregó a través de la ley 27.555. Es decir, que es del 75, pero tiene múltiples modificaciones más. Las últimas modificaciones son las de las ley base, que modificó los artículos 2, 23, 29, 90 bis, 177, 242, 245, 245 bis. O sea que ha sido revisionado oportunamente. Pero totalmente. En varias y ocasiones. otro de los errores, y también se lo escuché decir al doctor de Diego. Doctor de Diego, la ley de contrato de trabajo no es un código de trabajo, es una ley que regula en forma general los derechos y obligaciones individuales a través de la norma heterónoma a los trabajadores dependientes y sus empleadores. Pero además de esta ley, por ejemplo, existe la ley 11.544, que es la ley de jornada que está por afuera de la ley de contrato de trabajo, que regula todo lo que tiene que ver con el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador. O la 14.250, que regula cómo se celebra y negocia un convenio colectivo de trabajo entre el sindicato y los empresarios. Que esa ley además fue modificada por la 25.877 y se incorporaron
los servicios esenciales a la huelga. Entonces, Tetaz dijo, ¿cómo puede ser que se regule igual para una gran empresa que para una pyme? Bueno, señor diputado, usted tendría que saber que existe la ley 24467, que es una ley específicamente para las pymes. Lo que pasa es que no se aplica. Habría que preguntarse por qué. ¿Y por qué no se pasan a disponibilidad colectiva cuestiones que no tiene que participar el Estado? Esto hablan de liberalismo y quieren que el Estado participe en las relaciones individuales de trabajo. ¿En qué quedamos? El único precio intervenido, bueno, uno de los precios intervenidos en la economía de la Argentina, les digo a los que no saben, el salario. No homologan paritarias de convenio colectivo de trabajo por encima del 1%. Eso es una locura. Y eso es intervención del Estado. Entonces, es muy difícil, no sé si me expliqué. Hasta ahora sí, venimos muy bien. No sé si me expliqué. Lo que quiero decir, y un poco tomando como referencia a lo que hablaba Andrés con respecto al periodismo, que a mi criterio tiene que ver con todo, porque esto de la reforma laboral en realidad se quiere poner el caballo atrás del carro, porque supuestamente para que facilitar la contratación laboral quieren hacer una reforma regresiva que perjudique los derechos de los trabajadores. En realidad lo que se quiere hacer es una distribución del ingreso a favor de los empleadores con esto y en contra de los trabajadores. Es decir, este gobierno otra vez lo que quiere hacer es que la variable de ajuste sean los más vulnerables, como lo son también, por ejemplo, los jubilados. Doctor González Acuña, bueno, como siempre, clarísimo de cuando la gente venía tomando notas. Pregunte.